Ailla, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy viajaremos hasta Desembarco del Rey para conocer el bastión de los Reyes de Poniente, la Fortaleza Roja. En estas crónicas recopilaremos todos los datos que tenemos sobre este castillo, el más importante de la saga Canción de Hielo y Fuego. Un vídeo en el que recorreremos su historia, sus localizaciones emblemáticas, los pasadizos ocultos que se esconden tras sus muros y descubriremos el origen del asiento más codiciado del reino, el Trono de Hierro. ¿Estáis listos para este viaje? Pues subid a lomos de vuestros dragones, pongamos rumbo a Desembarco del Rey y comenzamos. Dicen los cronistas que en el lugar donde ahora se alza la Fortaleza Roja, el rey Aegon el Conquistador había establecido su corte en un humilde asentamiento conocido como el Fuerte de Aegon. En el año 2, antes de la conquista, aconteció que Aegon Targaryen había desembarcado con su ejército en la desembocadura del río Aguas Negras y en cuanto puso un pie en tierra, se apresuró a levantar una empalizada de barro y troncos alrededor de la colina más alta y dentro de ella una rudimentaria fortaleza de madera y adobe. Rápidamente, una ciudad fue formándose en torno a este fuerte mientras las guerras de la conquista se sucedían, y aun cuando éstas concluyeron, continuó en imparable expansión. La sencilla fortificación de Aegon pronto dejó de ser apropiada en tamaño y grandeza para alojar al nuevo monarca y a su corte, de modo que ya antes del fin de la conquista había empezado a ampliarse. Se erigió un torreón de troncos de casi 20 varas de altura con un salón inmenso en la parte inferior y al otro lado de la muralla una cocina de piedra y con techo de pizarra por si se producía un incendio. Aparecieron establos seguidos de un granero y se levantó una nueva atalaya que doblaba la altura de la anterior. El fuerte de Aegon no tardó en amenazar con reventar su propia muralla, de manera que se construyó una nueva empalizada que abarcaba una mayor parte de la cima de la colina y se dejaba espacio para un barracón, una armería, un septo y una torre achatada. Para cuando llegó el año 35 después de la conquista, el bastión del rey era considerado el castillo más feo de los 7 reinos. El monarca juzgó oportuno entonces ordenar la construcción de un castillo digno de la casa Targaryen. Así que se trasladó a Rocadragón con su corte y ordenó la demolición del edificio original. El viejo fuerte había sobrepasado sus propias murallas y se había extendido en sentido descendente por la colina. En su lugar se alzaría uno completamente de piedra, que recibiría el nombre de la Fortaleza Roja. La construcción de este nuevo edificio tardó 10 años en completarse. Aegon murió en el año 37 después de la conquista. Su hijo Aenys murió en el 42, de modo que cuando el rey Maegor el Cruel usurpó el trono de su hermano, se encargó personalmente de seguir su construcción. El nuevo rey demolió y modificó gran parte de lo ya erigido. Contrató constructores y artesanos nuevos y creó pasillos y túneles secretos que serpenteaban por las profundidades de la colina de Aegon. Cuando se alzaron las torres de piedra roja, el rey Maegor mandó construir otro castillo dentro del castillo, un reducto fortificado rodeado de un foso seco, que pronto pasaría a llamarse el Torreón de Maegor. Antes incluso de que estuviera acabada, se llegaron a celebrar algunas audiencias, hasta que en el año 45 después de la conquista, por fin concluyó su construcción, momento en el que el rey Maegor congregó a los constructores y artesanos para que se unieran a la celebración. Les envió carretas de dulces y vino fuerte, incluso las mejores prostitutas de la ciudad, un banquete que se prolongó durante 3 días, al cabo de los cuales los caballeros del rey entraron y acabaron con todos a punta de espada, para evitar que revelasen los secretos de la Fortaleza Roja. Tras la matanza, se dice que los huesos de aquellos desdichados se enterraron bajo el castillo que habían construido. En los 250 años que sucedieron a su construcción, se desconoce si hubo modificaciones o ampliaciones, pero salvo algunos cambios en la decoración, probablemente su estructura debe ser la misma que ha prevalecido hasta los tiempos del rey Robert Baratheon. Ahora bien, ¿cómo es descrita la Fortaleza Roja en los libros de Canción de Hielo y Fuego? Desde la bahía ya podemos divisar las 7 torres enormes, achatadas y coronadas de parapetos de hierro. Todo un conjunto arquitectónico construido en piedra de un color rojo claro. Sin embargo, y pese a su imponente aspecto, la Fortaleza Roja no es más grande que Invernalia.
Su muralla exterior cuenta con un parapeto en el que cada 4 codos hay una aspillera para los arqueros, y entre aspillera y aspillera encontramos el lugar que, tradicionalmente, queda reservado para las picas de hierro en las que se ensartan las cabezas de los traidores a la corona. Al cruzar sus imponentes puertas de bronce, nos encontramos con una plaza empedrada frente a la inmensa y macabra barbacana del castillo, el pórtico de avanzada que sirve como segunda defensa ante un posible invasor. Al cruzar las murallas encontramos salas abovedadas, puentes cubiertos, mazmorras, graneros, establos, perreras y uno de los barracones de la guardia de desembarco del rey. Son precisamente ellos, los capas doradas, quienes patrullan las murallas día y noche. Debido a que la fortaleza se halla en lo alto de la colina, existe un desnivel pronunciado en el terreno, lo que hace que el alcázar cuente con al menos 2 niveles que van en ascenso y están divididos por una escalera que conduce al edificio principal. En la parte inferior encontramos lugares como el Torreón de Maegor, la Torre de la Mano, las cámaras del Consejo Privado y las celdas negras. El Torreón de Maegor es el lugar más inexpugnable de la fortaleza, de modo que allí están los aposentos reales, incluida la habitación del rey. Se trata de una edificación cuadrada, sólida, en el corazón de la fortaleza roja, protegida por muros de 6 varas de grosor y un foso seco lleno de picas de hierro, con un único acceso a través de un puente levadizo. Es una fortaleza dentro de la fortaleza, y en su interior también hay un elegante salón capaz de albergar a 1 centenar de personas, aunque no es ni la 10ª parte de grande que la sala principal del castillo. Se decía que el Torreón de Maegor es el único lugar de la fortaleza donde no hay pasadizos ocultos, pues el propio Maegor decía que no quería ratas tras los muros de su bastión. Pero también se dice que existe un modo de salir y entrar del Torreón, además del puente. Un acceso secreto en el interior de la Cámara del Rey, diseñado por el propio Maegor el Cruel, y del que solo tenía conocimiento, supuestamente, la familia Targaryen. La Torre de la Mano, por otra parte, tenía 4 niveles, según podemos ver en esta ilustración oficial del libro The Rise of the Dragon. Este es el aspecto que tenía antes de que Cersei Lannister la quemara con fuego valirio en el libro Festín de Cuervos. En el tercer nivel encontramos los aposentos privados de la mano del rey. En el segundo piso tenemos una sala de audiencia, algo más pequeña que la del rey, pero ricamente decorada. En el primer nivel tenemos el salón pequeño, llamado así para diferenciarlo del salón principal, donde el rey podía celebrar los festines con 1000 invitados. Aquí era donde Arya Stark solía recibir sus lecciones de Syrio Forel. En esa misma escena, cuando Arya huye de Ser Meryn Trant, al llegar a la escalera el texto nos dice lo siguiente: si subía las escaleras llegaría al puente cubierto que unía el patio con la Torre de la Mano. En cambio, ella bajó y llegó a una bodega enorme como una cueva, llena de barriles de cerveza apilados hasta casi 10 varas de altura. Esta, por tanto, es una ilustración que sigue al pie de la letra los detalles del libro. También podemos ver en la imagen que tras uno de sus muros se halla un lugar conocido para los lectores, una sala que visitamos en el libro Tormenta de Espadas. Esta sala, iluminada por un brasero con cabeza de dragón, es una encrucijada que conecta 6 pasillos, y en el suelo hay un mosaico de un dragón de 3 cabezas hecho con teselas rojas y negras, un acceso que conecta directamente con el dormitorio de la mano del rey. Para llegar hasta él había que subir 230 peldaños y luego girar a la izquierda, nos decía Varys. Allí nos encontraríamos con un túnel por el que cualquier adulto tendría que caminar a 4 patas, aunque un niño o un enano bien podrían recorrerlo de pie y acceder a la puerta que lleva directamente a la chimenea de la alcoba. Este es uno de los muchos ejemplos de los pasadizos que hay tras los muros de la Fortaleza Roja, y se estima que solo dentro de la Torre de la Mano hay al menos medio centenar. Una red de túneles secretos ideados por el rey Maegor para permitirle escapar rápidamente en caso de que sus enemigos intentaran atraparlo alguna vez. Dicen que hay pasadizos que cuentan incluso con trampas ocultas. Muchos de ellos pasan cerca de las habitaciones, lo que permite poder escuchar cualquier conversación sin ser visto. Algo muy útil si no confías, por ejemplo, en tu mano o tus consejeros. Ciertamente los secretos de estos pasadizos parecen bien guardados, pues a pesar de que en la saga se llegan a mencionar a más de 3000 personajes,
no hay más de 5 que hayan dado indicios de conocerlos. Esos personajes son el propio Maegor el Cruel, Larys Strong, Queso, Varys y algunos de sus pajaritos, y Petyr Baelish. Continuando nuestro paseo, otro de los edificios a destacar es la Cámara del Consejo, donde tienen lugar las reuniones del Consejo Privado del Rey. La puerta de la cámara está flanqueada por 2 esfinges valirias y en su interior la sala está lujosamente amueblada con alfombras mirienses, tallas de las Islas del Verano y tapices de Lys, Norvos y Qohor, un atrezo que acompaña a la mesa principal, donde los consejeros debaten sobre el futuro del reino. El último edificio mencionado, aún en el primer nivel de la Fortaleza Roja, es aquel que alberga las mazmorras, en el que también se encuentran las temidas celdas negras. Se trata de una torre achaparrada y semicircular con varios niveles, y su acceso se conoce como el Paseo del Traidor. El lugar más alto de la torre se reserva para los prisioneros, a los que se les quiere guardar cierto grado de comodidad, tales como los caballeros o los señores, de los que se espera cobrar cierto rescate o a través de los cuales se intenta llegar a algún tipo de acuerdo. En los pisos intermedios se hallan las habitaciones del carcelero jefe, también las del Lord Confesor, que al inicio de la Danza de los Dragones es Larys Strong, y los aposentos de la Justicia del Rey, que al inicio de la historia de Canción de Hielo y Fuego es Ser Ilyn Payne. En la zona más baja de la torre se encuentra la entrada a las mazmorras. Maegor el Cruel decretó que en su castillo hubiera 4 niveles de mazmorras. En el nivel superior estaban las celdas grandes, con ventanas estrechas en la parte superior de los muros y donde se podía encerrar juntos a los delincuentes vulgares. En el segundo nivel hay unas celdas más pequeñas, donde se encerraba a los prisioneros de alta cuna. No tenían ventanas, pero las antorchas de los pasillos dejan entrar la luz entre los barrotes. En el tercer nivel, las celdas son aún más pequeñas y las puertas de madera maciza. Las llaman las celdas negras. No tienen ni ventana ni lecho, ni siquiera un cubo donde poder hacer las necesidades. Allí, la oscuridad es absoluta y tanto daría estar ciego. Pero todavía hay un nivel más bajo. Cuando un hombre baja al 4º nivel, no vuelve a ver la luz del sol, ni a oír una voz humana, ni a respirar un segundo sin sufrir un dolor indescriptible. Maegor había destinado aquel nivel a las cámaras de tortura. En ese nivel también hay un pasadizo que comunica con la cámara del mosaico del dragón que mencionamos antes, debajo de la Torre de la Mano, y este a su vez tiene un pasillo que conduce directamente a Aguas Negras. Volviendo de nuevo a la superficie, subimos al segundo nivel de la Fortaleza Roja, donde encontramos lugares como el Gran Salón, el Bosque de Dioses, el Septo o la Bóveda de las Doncellas. Para acceder a ese nivel hay que subir una gran escalera que lleva directamente al Gran Salón, donde se encuentra la Sala del Trono. Es una de las salas más grandes de los 7 reinos, solo superada por los salones de Harrenhal. Como hemos dicho, puede albergar a 1000 personas, y antes de la caída de la dinastía Targaryen, sus paredes habían estado adornadas con las calaveras de los dragones. La sala está orientada de norte a sur, con ventanas altas y estrechas de este a oeste. Una larga alfombra se extiende desde las puertas de roble y bronce hasta el trono de hierro. Según el escritor George R.R. Martin, el trono de sus libros es muy diferente al de la serie. Es descrito como un asiento enorme, corpulento y negro, lleno de púas, bordes serrados y metales torcidos, con unas empinadas escaleras de hierro frente a él, desde donde el rey tenía que mirar hacia abajo para observar a sus súbditos. Una monstruosidad fea y asimétrica que se cierne sobre la sala. Era el asiento más incómodo que se pudiera concebir, pues Aegon el Conquistador decía que un rey jamás debía sentarse cómodo. Y ciertamente está repleto de trampas para cazar al incauto. No puedes recostarte porque hay colmillos de acero acechándote a la espalda. Tampoco es fácil inclinarte hacia adelante y apoyar tus manos en sus brazos, pues cada 2 dedos hay puntas de espada sobresaliendo como garras. Pese a los 3 siglos transcurridos desde que fuera forjado, algunas de ellas seguían afiladas y cortantes. Dicen los bardos que para elaborar el trono se habían empleado 1000 espadas, las mismas espadas fundidas, retorcidas, machacadas y rotas que Aegon el Conquistador recogió de sus enemigos caídos.
Según la leyenda, habían sido calentadas al rojo blanco en el aliento ardiente del dragón Valerion, el terror negro, aunque otros atribuyen la creación a los maestros herreros. Sea como fuere, los trabajos duraron 59 días. El resultado fue esta bestia negra, hecha de filos, púas y hojas de metal afilado, una silla capaz de matar a un hombre, como fue el caso de Maegor el Cruel. El rey Viserys I también sufrió su mordedura cuando se cortó la mano izquierda hasta el hueso tras un tropiezo, y el maestre Gerardis tuvo que amputarle 2 dedos para salvarle la vida. Incluso el último rey de la dinastía Targaryen, Aerys II, el rey loco, se cortó tantas veces que fue conocido como el rey Costra. Algunos creen que el monarca que se corta con alguna de sus espadas es porque ha sido rechazado por el propio trono, y su reinado, por lo tanto, será breve. Nadie se siente cómodo sentado en él, pero todos luchan por hacerlo, pues es el mayor símbolo de poder, símbolo de gobierno, el símbolo de la conquista. Y es que en el trono de hierro solo se podía sentar el rey o la mano del rey en ausencia del monarca, pero nadie más, ni siquiera un regente. En las audiencias, damas, señores y caballeros permanecen respetuosamente de pie, mientras que los aldeanos debían arrodillarse. Los miembros del consejo privado, por su parte, tenían una mesa situada en la base del trono, donde escuchaban a los peticionarios, realizaban un registro y aconsejaban al monarca. No muy lejos del gran salón hay otro edificio, el Septo Real. Si bien la ciudad de desembarco del rey cuenta con el gran septo de Baelor, donde tienen lugar los grandes funerales y las fastuosas ceremonias, el Septo Real se utiliza para enlaces y velatorios más modestos. Detrás del edificio está la bóveda de las doncellas, el lugar en el que el rey Baelor el Santo confinó a sus 3 hermanas, con la idea de preservar su inocencia de la maldad del mundo y la lujuria impía de los hombres. La fortaleza cuenta con otros lugares cuya ubicación no se menciona. Uno de ellos es la Torre de la Espada Blanca, una esbelta estructura de 4 pisos donde se encuentran las estancias de la Guardia Real. El primer piso está destinado a la sala común, la sala circular, en la cual encontramos una mesa de arciano blanco tallada con la forma de un escudo. En el segundo y tercer piso están las habitaciones, austeras pero espaciosas, de 6 hermanos de la guardia, y en el último piso, en el piso superior, está el departamento del Lord Comandante. En otros edificios menores, cerca de la muralla septentrional, encontramos los humildes aposentos de Lord Varys. 3 habitaciones casi vacías y sin ventanas, con una chimenea en el muro norte y una cama de piedra. Un lecho un tanto incómodo, aunque muy valioso para el maestro de los susurros, pues gracias a un mecanismo, la losa de piedra se eleva revelando una escalera oculta que lleva discretamente a los misteriosos pasadizos de la Fortaleza Roja. El maestre Pycelle, por el contrario, tiene sus aposentos debajo de la pajarera de cuervos del castillo. Establo, pocilga, perreras, armería y cocinas se suceden aquí y allá como otros edificios menores y complementarios a los principales, todo ello en una consecución de plazas y patios, pavimentados o ajardinados. En algún lugar que desconocemos también se guarda el tesoro real, y en algunos pasillos quedan expuestas las reliquias de la casa Targaryen, tales como armaduras negras. En último lugar, y no por ello menos importante, tenemos el bosque de dioses del castillo. Como sucede en muchos otros castillos de los 7 reinos, la Fortaleza Roja reserva este espacio de culto a los antiguos dioses como jardín privado. En este caso se trata de una fanega de olmos, alisos y álamos desde donde se podía divisar el río Aguas Negras. Sin embargo, el árbol corazón no era un arciano, sino un gran roble de ramas inmensas, llenas de plantas trepadoras. En la serie House of the Dragon se cambió este roble por un gran arciano, similar al de Invernalia, y fue escenario de muchas escenas de la primera temporada. En las novelas, Eddard Stark solía visitar este bosque de dioses con sus hijas. En una ocasión, cuando llegó el cuervo de Invernalia con la noticia de que su hijo Bran había despertado tras semanas de convalecencia, Ned, Sansa y Arya se arrodillaron ante el olmo y dieron gracias a los antiguos dioses. Pasaron horas bajo el árbol, aún después de haber salido la luna, y así, mientras las niñas dormían acurrucadas en la hierba bajo la capa de Ned Stark,
el señor de Invernalia disfrutó de uno de sus últimos días dulces antes de que estallase la Guerra de los 5 Reyes. Esta es toda la información que he podido recopilar del material escrito hasta la fecha. Ahora, con 2 novelas aún por publicar, muchos lectores se preguntan, ¿seguirá la Fortaleza Roja en pie cuando concluya la Gran Guerra de Hielo y Fuego? ¿Habrá entonces un trono de hierro en el que sentarse? Y si es así, ¿quién es el pretendiente que lo conseguirá? Preguntas que esperan respuestas en Vientos de Invierno y en Sueño de Primavera. Y aquí concluimos nuestro paseo por la Fortaleza Roja. Gracias como siempre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, sin cuyo apoyo no sería posible mi contenido. Y recuerda, si te gustan mis crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido de Canción de Hielo y Fuego.